Bueno, la Pasha de esta semana se llama Pashat Balak. Lo que es interesante es que Balak era un maleta, era un malvado. Era un rey de cierta región, de donde estaba Moab, y él, cuando veía que el pueblo de Israel habían salido de Egipto con mano fuerte y con tantos milagros, tuvo miedo. Es más, todos los pueblos de la redonda tuvieron miedo. Tuvieron miedo de que el pueblo de Israel salía con mano fuerte y exitosos y bien. Entonces dice, ¿cómo voy a poder contrarrestar la fuerza del pueblo de Israel? Ahora, pero la primera pregunta es, ¿por qué esta Pasha, la Pasha de esta semana, se llama Balak? ¿Desde cuándo le ponemos el nombre de una persona malvada a una Pasha, una porción de la semana? Desde ese día. Bueno, es como si hubiéramos puesto Paró, ¿no? Porque tenía miedo, Paró no tenía miedo. Ok, vamos a ver una de las explicaciones que pudiera dar alguien, pero lo que pasa es que, por ejemplo, Yitro es el nombre de la Pasha donde por primera vez se mencionan los Aseret Adibot, los 10 mandamientos. Pero allí tenía el mérito. Yitro era el suegro de Moshe Rabbeinu. Como él se acercó al judaísmo a raíz de que se inspiró con todos los milagros que vieron, le dieron el mérito que esa Pasha, esa porción, se llamara en su nombre. Y además porque él tuvo una contribución al pueblo de Israel, dio consejos, etc. Pero acá cabe preguntar, sí, ¿qué está pasando que la Torah le dé el crédito a alguien que realmente era un maleta? Pero hay quien dice que el mérito de Balak es de que el libo que él pide, así como era su boca, no, así como era su corazón, así era su boca. Dice, él de menos no escondía lo que era. What you see is what you get. Lo que ves es lo que haces. Dice, y eso ya también tiene mérito. Porque cuántas veces en la historia nos ha tocado a veces gente que nos viene y nos abraza, pero vete a saber atrás qué traen, ¿no? ¿Qué agenda traen? Entonces, eso es lo que dice acá uno de los comentaristas. Dice, porque dice, Alahab Sukash e Isab sobre Jacob. Es sabido que la descendencia de Isab odia a Jacob porque Jacob le quitó su primogenitura. Entonces, a través de la historia, muchas descendencias de Isab, muchos de los guerreadores, de los romanos, etc., tenían una aversión hacia el pueblo de Israel. Pero unos le escondían y otros no. Entonces, Balak, que de menos fue straight, lo que veías era lo que era, tiene su mérito de que era un goy hegón, era una persona que de menos no escondía sus sentimientos. Y eso también tiene su mérito, la verdad es que en algún lugar de la Torah también nos hablan, por ejemplo, cuando los hermanos de Yosef tenían sus pugnas con Yosef, dice, Vaisnoto, había una pugna, había cierto odio entre los hermanos con Jacob, pero con Yosef. Y ahí la Torah nos dice de que le dan una alabanza a los hermanos. ¿Cuál es la alabanza? Que de menos sus sentimientos, que no había hipocresía con Yosef. Obviamente es malo que haya pugnas entre hermanos, pero de menos en la manera que ellos se comportaban eran abiertos. O sea, abiertos, no escondían sus sentimientos y se lo dejaban saber. Y eso tiene un mérito, que el ser humano sea, en ese sentido, sea correcto lo que te deja saber, sea derecho. Así es. Pero es interesante también, si ya hablamos de los hermanos de Yosef, con Yosef, dice, Velo Yachlo Dabró le Shalom. Allí en esa Pasha nos dice que ya no podían hablar con él en paz, porque tenían muchas diferencias entre hermanos. Uno de los comentaristas, Jonathan Abishit, explica que cuando se llega a romper la relación entre hermanos, allí, cuando dejaron de hablarse, cuando ya no había ese lenguaje de paz entre ellos. ¿Qué quiere decir? Ya no se hablaban. Dice, todo tiempo que hay diálogo entre seres humanos, algo se puede rescatar. En el momento que se corte ese diálogo, ya no hay nada de qué hablar. Si estás en la mesa de negociaciones, bueno, algo se puede tratar, un poquito para acá, un poquito para allá. Que marido y mujer no se van a dormir cuando no se hablan, cuando están enojados, porque pues, se está rompiendo el diálogo. De menos trata de airear las diferencias. Siempre hay diferencias entre seres humanos, no somos todos al 100%, o sea, pero trata de platicarlas, airearlas, para que cuando te vayas, de menos esté abierta la comunicación, la negociación. ¿La pareja si no se hablan no deben ir a dormir juntos? No, que no se vayan a dormir. Que no vayan a dormirse sin hablarse. Sin hablarse. No, a lo que... O sea, que antes de irse a dormir, se digan buenas noches. Sí, pero que Good sea night. antes de dormir. O sea, que no le diga have a nice night. No, que le diga good night. O sea, que haya diálogo para decir, está bien, tenemos diferencias, pero estamos dispuestos a tratar de
solucionarlas. O que le diga, quítate de aquí. No. It's my way or the highway. Bueno, miren, o sea, el problema es que cuando ya no hay comunicación, cuando ya no hay diálogo, entonces ya no hay nada. ¿Qué puedes rescatar cuando no hay diálogo? Cuando dice no le hago. Pues no. Entonces, que haya pláticas. O claro, algo te molestó, bueno, vamos a tratar de ver cómo lo arreglamos y entonces lo solucionamos. Eso como que es otra clase. Es otra clase. Ese no era el tema de hoy. Estamos hablando aquí La comunicación de pareja. Sí, pero siempre que haya diálogo, que siempre haya comunicación. Y les voy a decir, uno de los grandes problemas en los hogares, en las parejas, muchas veces, es por problemas de comunicación. Es que yo pensé que tú querías eso, yo pensé que tú dijiste, yo pensé que tú pensabas esto. Pues a veces no hay que pensar tanto o especular tanto, sino a veces hay que hallar las cosas. Oye, mira, dijiste esto, yo dije esto así, a ver, y poner las cosas en la mesa y ver dónde hubo un desacuerdo, ¿no? Muchas veces, perdón, a veces quieres que el otro actúe de tal manera, pero si no se lo dices, él no puede adivinar cómo quieres tú que él actúe. Entonces él actúa a su manera y ya te enoja porque tú esperabas que actúe de una manera. No, dile, sabes que esto no me gusta. Sí, o yo me gustaría, etcétera. Hay que verbalizar muchas veces las cosas. Yo por eso saqué a mi marido de la recámara y no le tuve que decir Y a buenas unos de la noches. casa, no lo sacan de la casa para que les den ya. Ese es el problema. La idea es Ya no esta. le tuve que decir nada. Hablando se entiende la gente, ¿no? Buscamos un lenguaje en común. Pero si ya no hay lenguaje, pues ya no hay nada de qué hablar. Entonces, tratemos también con los hijos. A veces estamos en diferentes frecuencias con los hijos, ¿no? Les voy a decir no sé si alguna vez lo mencionamos, en una ocasión, hace como 20 años, en una clase de un rabino, Rav Aaron Feldman, que habló un pasuk en Mishle, de Proverbios del rey Salomón, que dijo sobre el rey Salomón, que dijo que él era tan inteligente, como lo dijimos, que hasta hablaba el lenguaje de los tontos. Entonces dijimos, parece que sea tan brillante para hablar el lenguaje de los tontos. No, hay que ser tonto. A ver, Es que entonces, ¿qué es habla lo el que lenguaje dijo? de los animales. Bueno, también habla el lenguaje de los Por animales. eso, pero ya de los tontos está. Por eso él decía, hablaba el lenguaje de los tontos, por eso es que era tan brillante. Pues no es aparentemente tan brillante para hablar el lenguaje de los tontos. Pero si nos ponemos a pensar, él lo explicó así. A veces tenemos a alguien que es muy ilush, una persona que es muy genia, ¿no? Muy brillante, pero anda en esta frecuencia. Y lo pones a hablar con alguien que no es nada brillante, que... Me dice desespera. No, este está en esta frecuencia hablando por acá, este está hablando por aquí, por abajo. Nunca se encuentran en el diálogo porque este habla de peras, este habla de manzanas. ¿Cuál era la grandeza de Shlomo Amelech? Que él podía bajarse al nivel del tonto y en su misma frecuencia explicarle dónde se le fue la canica, dónde se le fue, dónde no está. O sea, en su mismo lenguaje decirle, mira, en base a tú cómo entiendes las cosas, aquí se te fue y le explicar. ¿Qué quiere decir? A veces en la comunicación es un arte. A veces estamos hablando diferentes idiomas con otro ser humano, con otra persona que esté en otro nivel. Para un niño que explicarle que hizo algo malo, a veces hay que ponernos en su nivel y desde su perspectiva explicarle, mira, aquí es donde no estuvo bien. Hombres y mujeres son dos mundos. A veces desde la perspectiva de la mujer o la perspectiva del hombre hay que tratar desde su perspectiva explicarle dónde se le fue la cosa, dónde entendió. Pero eso es un arte. Pero cuando cada quien se sube en su caballo y él habla lo que él tiene que decir y este tiene lo que debe decir, están en otras frecuencias, no encuentran un lenguaje en común. Eso es lo que es muy importante, saber de dónde viene otra persona, cuál es su perspectiva de vida, su visión, y en esa perspectiva, en esa visión, en esa frecuencia, explícale dónde se le fue la onda. ¿Ok? Bueno, y eso era un experto, Shlomo Amelech. Shlomo Amelech en todos los niveles podía. No sé si les comenté en una ocasión también de que en la yeshiva, recuerdo en la yeshiva Or Sameach de Jerusalén, que es una yeshiva para Benei Tshuva, para gente que se acerca al judaísmo, pero gente que estudió en universidades como Harvard, Yale y todas esas. Y ¿quién daba la clase más básica de Talmud? Alguien que era muy brillante. Porque no es de que estas gentes que iban a sentarse en su clase eran tontos, era gente también muy brillante, pero no conocían el lenguaje de la Gemara, por decir así. Habían estudiado en esas universidades Ivy League Universities, pero no estaban familiarizados con la metodología del Talmud. Entonces necesitabas a alguien brillante que de una manera les puede explicar the basics, las cosas básicas del Talmud, pero a un nivel profundo también, en un nivel que ellos entendieran. Entonces, a veces para conectarnos con un ser humano, con otra persona, hay que saber quién es él, para buscar a alguien que pueda hablar ese lenguaje, ese idioma, y en ese idioma explicarle la grandeza de un concepto, de una idea, etcétera, para que te la capte, ¿ok? Y eso no cualquiera lo puede hacer. Ok, bueno, en la Pashat Shas dijimos que este Balak
era Balak Ben Zippor, él oyó todo lo que le había hecho el pueblo de Israel a los emoritas, que eran pueblos también no eran muy pueblos que iban por unos caminos, y le hacía problemas al pueblo de Israel ahorita que salieron de Egipto. Y entonces tuvieron miedo, y dice que fue a buscar, él era el rey de Moab, y fue a buscar a los ancianos de Midian, para ver cómo se podían unir o qué consejos les podían dar para contrarrestar la fuerza del pueblo judío que venía ahí después de salir de Egipto. Lo que es interesante es de que aquí nos hablan los comentaristas que Moab y Midian tenían peleas entre ellos también no se llaman, pero cuando hubo un enemigo en común, que era el pueblo judío, dice, ahora sí se hicieron cuates. Es como si Irán y Irak se están peleando, de frente hay algo con Israel y ponen las diferencias para buscar al enemigo en común. Hazbe Jalil. Pero es una cosa, guardando las comparaciones, ¿qué pasa en Israel cuando Dios no lo quiera? Han habido guerras. Ahí en Israel hay muchos miflagos, hay muchos partidos. Y está en esta frecuencia, y están los de la derecha, y están los de la izquierda, y están los de todos lados. Pero cuando hay peleas contra un enemigo en común, de repente se hacen las diferencias, se acabó lo de los partidos, se unen y todos en la misma frecuencia para luchar contra el enemigo. Igualito que aquí. Igualititito. Mira, pero les voy a decir una cosa, que no necesitemos, Dios no quiera, de guerras y cosas, para darnos cuenta que lo que nos une es más importante que lo que nos desune. Esa es la cosa. Todos tenemos diferencias, partidos políticos tienen diferencias. Ahí en Israel, como dije una vez, encontró Golda Meir, parece que fue con Nixon, ¿no? Y entonces Nixon agarró y le dijo al presidente, dice, imagínese ser el presidente de 200 millones de habitantes, ¿usted se imagina? ¿Y qué le contestó? Imagínese ser el presidente, o primero dice, de 3 millones de presidentes. Cada uno piensa así, cada uno piensa asado, este siente que sabe mejor las cosas, este sabe solucionar mejor los problemas, este tiene una mejor idea de todo. Imagínense. No es fácil, pero así es. Pero ahí está la grandeza. En alguna ocasión hablamos de cuál era la grandeza de Moshe Rabbeinu, que era Ish Anav Mikol Adam Asher Yadama, una persona más humilde que ha existido. Rashi, el comentarista, explica Shafet Besablan. Shafet es que no era arrogante, era otro país, sencillo, Besablan. ¿Sablan qué es? Tenía paciencia. Como hacen en Israel, Sablanú. Hay que tener paciencia para entender a este, para oír a este, para escuchar el punto de vista de este y el otro, no tratar de imponer tu punto de vista cuando hay tanta gente que piensa o sabe o cree que sabe más que uno a veces. La paciencia de Moshe Rabbeinu es lo que fue la marca de su liderazgo y es la marca de una vida. ¿Ok? Bueno, entonces como dijeron, si hace amigos, van a buscar estos de Moab para los consejos de los ancianos de Midian, que eran para ver dónde estaba la fuerza de este pueblo y de su líder. De hecho, Moshe Rabbeinu, cuando se escapó de Egipto, donde se fue a esconder en el desierto de Midian, es allí donde encontró a su suegro, que era Yitro, y su mujer, Zippora. Bueno, ahí se dio las formas. Se ganó el suegro y se ganó a su mujer. Pero, ¿qué pasa acá? Y con ese miedo van y piden que los asesoren de la tierra de Midian, que es de allí donde vivía el suegro de Moshe y su mujer, para saber cuál. Y ahí se escondió Moshe cuando se había escapado de Egipto, para saber cuál es una tierra de sí, cómo poder atacarlo, cómo poder vencerlos. ¿Y qué es lo que les dijeron? Dijeron de que la fuerza del pueblo judío es en la boca, sus brazos, etc. No es tanto la fuerza física, no va por ahí, sino es nuestra la cabeza y también nuestra palabra. Entonces, ¿a quién van? Buscan un profeta que se llamaba Bilam. Este Bilam, pues dicen que, ahí nos explican los comentaristas que hubieron las naciones del mundo, dijeron a Dios, si tú nos hubieras dado un profeta tan grande como Moshe Rabbeinu, también nosotros hubiéramos hecho cosas buenas. Muchas de esas naciones dijeron, ¿no? A quienes dieron a Bilam, que era un gran profeta que dicen que puede haber sido más grande que Moshe Rabbeinu. Sin embargo, como todo en la vida, la energía atómica se puede usar para salvar vidas o para destruir, para matar, para destruir. Uno puede ser un gran profeta y puede tener grandes potenciales y lo puede cambiar para cosas buenas o lo puede encaminar para su propia agenda, sus propios intereses, sus propias situaciones y buscar su propio engrandecimiento. Pues Bilam nos explica en Pirkei Avot que era una nefesh rehavá, una persona muy así como arrogante, una Ain Ra, no tenía un buen ojo, tenía muchos defectos de la personalidad, ¿no? Aún si era muy grande, pero eso lo utilizaba para sus propios fines. Dicen que los descendientes de Abraham Avinu son gente que Ain Tov, buen ojo, Rajemuja también es gente
más sencilla, más humilde, no es presuntuosa, etc., ¿no? Hemos hablado de lo que es el Ain Tov, de lo que es el Ain Hara. Ain Hara es cuando uno ve a otro que tiene un éxito y no lo puede tolerar que el otro tenga un éxito, o que tenga cosas que uno no tiene. Esa es envidia que carcome al ser humano, que más que carcome al otro, lo carcome a uno mismo también, ¿no? Que no puedes tolerar que el otro tenga algo que tú no tienes, o que él tenga un éxito que tú no tienes, o que tenga algo que te falta. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros? En Yiddish se dice Zolstunish o Israelin die Augen. No le saquen Que los no le ojos al saques otro. los otros ojos al ¿Qué otro. quiere decir? Tenemos que tener cuidado que, por ejemplo, alguien le acaba de nacer una criatura y anda presumiendo su criatura y hay alguien ahí que no tiene todavía hijos, no ha sido vencido con hijos, dice, ¿y por qué ella sí y yo no? ¿No? Claro. ¿Por qué ella sí y yo no? Es como dice, levanta un kitru, un acusador, dice que acaso yo soy menos que ella, yo no le echo ganas a la vida, que es mejor que yo. Eso es que hay que tener cuidado. Entonces a veces low profile, ¿no? Low profile es Dios te bendijo con algo, Dios te dio cosas buenas, calladito te ves más bonito, ¿no? O sea, no andes ahí presumiendo, no presumas de lo que tienes, porque no va a ser que el otro no tenga eso y diga, a ver, justicia. Si López Obrador no hubiera hecho el sexenio pasado lo que hizo, él hubiera ganado. Sin problema alguno. Sin problema. Además tenía un equipo buenísimo. No, él hubiera ganado 100%, pero por lo que hizo ya no ganó. Bueno, hay que, por eso lo que dice, a veces low profile, no que uno no sea grande, no puede ser muy grande, es más, esa sencillez, humildad te hace más grande, ¿no? Porque, les doy un ejemplo, si uno agarra una pushke, donde metemos moneditas de acá, y tiene unas cuantas monedas y le haces así, ¿hace ruido? Hace mucho ruido, nomás tiene un par de monedas. Cuando está llena, ¿le hace así, hace ruido? No. Está llena. A veces hay gente que viene y empieza a alardear de sus logros. A lo mejor te habló de 2, 3 logros que son todos sus logros. Te habló de todo, no tiene más, te habló de lo que tiene. Dime de qué, y te diré de qué careces, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. El que está lleno a veces no tiene que andar, no tiene que venir aquí a presumir, no tiene la necesidad porque él está lleno pero el que tiene a veces esa falta de seguridad, entonces tiene que alardear de lo que dice que tiene para ganarse la aprobo de la gente, pero no hay mucho ahí. Llamar la atención. Llamar la atención, sí. Mi Entonces, Bobe decía, Buxte Keile Klim Tasaj. ¿qué es? Una tetera vacía suena muy fuerte. Es cierto, una tetera vacía suena muy fuerte, es cierto, porque no hay ya nada. Cuando está llena no hace tanto ruido. Es cierto, son esos dichos que sí de mantener hay que saber. Claro. Entonces, por ejemplo, la descendencia de un Abraham Avinu tienen ese Aitov de ver bien, conviene el éxito de los demás, el que otro tenga lo que, aunque uno no tenga, de qué bueno que es, estar contento, alegrarse con el bienestar del prójimo, ¿no? Eso era la descendencia de un Abraham Avinu, y obviamente, pues, Moshe Rabbeinu venía en esa línea, ¿no? Pero un Bilam, así dice Pirkei Avot, él era esa Nefesh Rehavá y Ain Ra, o sea, es una persona que no toleraba o no puede reconocer, no puede, el Farginish, así en Yiddish también se dice, no puede tolerar que otro tenga algo que uno no tiene. ¿Qué palabra es eso de Farginish en español? El Farginish, no sé si no tolera. Tolerar. Sí, pero como que No le cae que el otro tenga lo que no tiene. Y es una naturaleza humana que... el otro sí lo logra y él no. Y a veces uno puede tener mucho, pero esa actitud negativa hacia la vida no tolera que alguien tenga algo que uno no. Ejemplo, por ejemplo, la Megilá de Esther, en Purim, dicen que Hamán, que era allí como el primer ministro allí de Ahashverosh, tenía todo el poderío, riqueza, etcétera. Pero dice que había un yehudí, una persona que no se le postraba, nomás uno, quien era Mordejai el Tzadik, lo ijrab nishtachabei, ni se le postraba, ni se le rodilla, etc. Dice, Akol lo shabeli klum, todo lo que tengo no me vale nada. ¿Cómo puede ser? Tienes todo, poderío, un buen puesto, riqueza, lo que quieras, tenía su familia, tenía el rey lo apoyaba, todo, porque una persona no le daba su lugar como él le esperaba, a todo lo que tengo no vale nada. Es lo que dicen nuestros sabios, Akiná, Atabá de Acabó, Akiná es la envidia, Atabá, la búsqueda de placeres, de pasiones, pero sin medida, de Acabó, la búsqueda de honores, pero nomás también sin medida. Motzi Metanam y Naolam, puede sacar a la persona de este mundo, le hacen perder el piso. Puede tenerlo todo y de repente no tiene nada. Lo
mismo pasó con Korah, que ya lo vimos el otro día, que Korah vino a contender el liderazgo de Moshe Rabbeinu. Korah es una persona muy respetable, muy conocedora, mucho alcurnia, todo. Llegó a juntar a 250 líderes del pueblo de Israel, Roshei Sanedriot, cabezas de Sanedrín, etc. Gente muy especial, o sea, muy importante. Lo supo engatusar, lo supo eso. Pero al final, él se perdió y se perdió toda su gente. ¿Por qué? Porque buscaba el cabot, quería quitarle a Moshe su liderazgo. Decía, no es para mí, para mí. La persona tiene que saber que lo que le toca a cada quien es lo que le toca. Dios de Ashir, Asamea Bejelko, el que está consciente con su porción, no más con lo que le toca materialmente hablando, sino con su porción, lo que le tocó. Eso es lo que esa es su posición. El otro tiene otro, no te preocupes, el otro también tiene su paquetito. No veas todo no lo veas tan simplista de que hay él sí y todo. A veces vemos, ya lo hemos dicho, una manera muy simplista a las vidas de otros o las posiciones de otros. Como hay un dicho en español, bueno, en inglés, no es de nuestro pueblo, pero así dice: whether you are the pope or you are the king, there's no man without tribulations. Ya sea que seas el papa, ya sea que seas el rey, no hay persona que se salve de no tener tribulaciones. Toda persona, en el nivel que esté, si eres presidente hay que darle cuentas al parlamento, a los senadores, a los diputados, etc. Si eres el chairman of the board, eres un CEO de una compañía, pues está la junta de accionistas que van a criticar si pusiste aquí el dinero, si lo manejaste bien y todo eso. Que si vas a donde quiera que estés, hay gente que en un momento dado va a medir tus logros, tus habilidades, etc. Donde sea que sea, cada quien tiene su paquetito. Una ama de casa también tiene su paquetito, ¿no? Los hijos van a medir si hizo el arroz. Este arroz ya se coció, ¿no? Bueno, cada quien tendrá quien lo mida o quien le diga, ¿no? Dice que hoy no, siempre lo mismo, ¿no? Otra vez lo mismo, ya chole, o ya chole. O sea, siempre va a haber alguien que te diga por qué esto no y por qué esto no, que se queje, ¿no? Hay alguien. Bueno, hay alguien que festejó. Sí, ya les conté un chiste, pero ya les conté un chiste. No, pero ya se lo saben. Este es de, dice que hay gente que lo que digas puede ser usado en tu contra, ¿sí o no? Dice que en una ocasión una persona está pidiendo un aventón y de repente se para alguien y le da un aventón y dice: ay, pero se ve con cara de pocos amigos, ¿de qué le voy a hablar? Si le hablo del fútbol, se le digo: oye, ¿y usted qué opina del Guadalajara? Pues me va a decir: pues yo le voy a la América, y se me baja. Bueno, hablo de fútbol. Y si hablo de política, le voy a decir: oye, ¿y usted qué opina del PRI? Pues no, pues yo no le voy al PAN y te me bajas. Ya no sé de qué hablarle porque no vaya. Entonces dice, agarra y dice, pues sí, dice, pues no y te me bajas. O sea, hay de esos que lo que digas va a ser usado en tu contra, ¿eh? Todo puede ser en tu contra. Entonces, por eso la persona tiene que ver, estar tratando de estar contento con su situación, porque cada quien tiene su paquetito, cada quien tiene su situación, y si uno estuviera puesto, o sea, estaría en los zapatos del otro, se daría cuenta que el paquete del otro lo sofoca. No, fíjense, cada uno nos dice: agarra su paquete y ponlo en medio, y ahora ve y agarra el que a ti más te gusta. ¿Cuál agarrarías? El tuyo. Dirías: más vale malo conocido que bueno por conocer. No, les voy a explicar, porque no sé si también hemos dicho esto. Porque Dios no nos pone pruebas que no podamos vencer en nuestra vida. Si ya te pone una prueba, es porque tienes la capacidad de vencer esa prueba. A veces no sabemos que contamos con las herramientas, utensilios para lidiar con la prueba. A veces, como gente del Holocausto, en el momento no sabían que podían lidiar con la prueba y después se percataron que pudieron pasar pruebas inimaginables, ¿sí? Pero no pudieron. Bueno, me refiero, gente, el otro día les conté, estábamos en un desayunador y una persona dice, un señor mayor que había pasado el Holocausto, dice: me molesta un poco el aire de la ventana. Y dice: no lo puedo creer. Cuando estaba en el Holocausto, estamos a 10 grados bajo cero y la libré. Y ahorita me molesta un poco el aire de la ventana. Como diciendo: mira, bueno, y era más grande, claro. Las pruebas que tuve en ese entonces era más joven, más fuerte, ahorita ya no. Y los problemas por los que estaba pasando, ni siquiera se percataba que la sabía. Claro, pero él pasó, presentó esas pruebas y las sacó adelante. Pero a lo que ves esto, las pruebas que nos pone Dios en la vida, nos pone en base a nuestra persona, que tenemos las herramientas, utensilios para poder lidiar con esa prueba. Pero ¿qué pasa cuando tú de una manera simplista ves a otra persona y dices: no,
la vida de él yo quisiera la de él, ¿no? Se ve más glamoroso su paquete. Tú ¿qué pasa si le agarras el paquete del otro? A lo mejor se ve más ligero, pero ¿quién dice que tú cuentas con las herramientas utensilios para lidiar con ese paquete? ¿Quién te va a lidiar con el tuyo? Y si tú estuvieras parado en sus zapatos de este otro, verías que el paquete que él tiene lo sofoca. Como un niño que de repente lo ves con un dulce y le dices, ¿sabe tu dulce? Está llorando, ¿no? Porque le quitaron su dulce. Ay, no llores, no es para tanto, no seas chillón. Pero para él su mundo se le cayó, le quitaron su dulce. Pues a veces al adulto nos quitan nuestros dulces, nos ponemos a chillar, a llorar. Pero a veces vemos de una manera simplista el paquete del otro, que si estarían en sus zapatos nos daríamos cuenta que a él ese paquete lo está sofocando. Entonces, a veces hay que escarbarle un poquito para darnos cuenta que cada quien tiene sus pruebas, cada quien tiene sus situaciones. Este porque tiene mucho, este porque tiene poco, este porque tiene esto, pero le falta esto, este tiene otro, pero le falta el otro. Cada quien tiene su paquete. Pero además, el humano al prójimo lo juzga uno rápido, inmediatamente. Si alguien dice, ay, tengo este problema, no te apures, haz esto y lo otro. En cambio, cuando uno lo tiene, ¿qué hago? Me recordó del maíz, dice, en una ocasión, esto pasó con Shalom Schwadron, que descansa en un magui de Yerushalayim, una persona que contaba muchas historias y todo. Dicen que en una ocasión, estando en Yerushalayim en cierto lugar, de repente un niño que era de los vecinos se cayó y se cortó, no sé qué, y corrió a agarrarlo en una frazada para llevarlo a atenderlo, ¿no? Y iba con él, y de repente había había una mujer mayor, una viejita, dice, no se preocupe, I'm good, todo va a estar bien, ya sabe, ¿no? Y surprise, cuando ya lo llegaron a atender, se empezó a acercar la gente, quién era el nieto de la señora. Y cuando lo vio, dijo, ¡ay, my moishik! Y empezó a gritar, my moishik. Cuando era del otro, dice, I'm good. Cuando fue de él, ahora sí, ya se me cayó el mundo. Es lo que dice, a veces te cuentan el problema del otro y dices, todo se va a arreglar, todo está bien. Una vez se cayó mi hijo en la calle y se raspó toda la rodilla y yo llegué con un algodón con alcohol a limpiarle y le digo, ya no te pasó nada. Dice, sí, porque es mi rodilla, ¿verdad? Exacto. Es mía, no es tuya. Pero a veces sí, digo, a veces con buena voluntad, ¿no? Con buena vibra queremos hacer el otro que no se sienta tan mal, que no se concentre tanto en su dolor y todo, pero a veces a lo mejor podemos minimizar lo del otro, pero cuando ya te tocó a ti, dices, ¡ay! Entonces salta y dice, ¿verdad? Alto, sí, ¿verdad? Y todos la tuvieron que calmar a la señora. No, ya no es para tanto, señora, está bien. ¿Cómo es mi bullshit? Pero así es la vida. Así es. Les voy a decir lo que es empatía. Empatía es, en la medida que uno pueda, es ponerse los zapatos del otro. Sabemos que es imposible, porque realmente estar en los zapatos del otro no se puede, pero en la medida que pueda, tratar de sentir esa carencia, esa falta o esa situación que tiene el otro. Eso es empatía, y eso es un arte. Por eso es que cuando uno necesita ayuda, uno se refiere a gente que a uno lo quiere, a gente que uno cree que tiene, digamos, siempre. Y no nomás cabeza, sino emocional, ¿no? Coeficiente, o sea, inteligencia emocional que realmente sienta. Exacto. Así es, que sienta por el otro. Claro. Bueno, regresando a la pasada de la semana que dijimos de que este Balak contrata a Bilam, lo va a contratar que era un profeta muy grande, tan grande o más que Moshe Rabbeinu, dicen en profecía. ¿Pero para qué? Para maldecir al pueblo judío. Para maldecirlo. Por dice, como él tiene poder en el habla, que me ayude para contrarrestar la fuerza que tiene. Pero no le salió. Oh, pero todavía no vamos a llegar a eso. Como dice, no se le hizo. Hablando de este tema, dice el Jafetz Haim, que fueron las generaciones pasadas, él explica. Aquí nos damos cuenta qué tan malo era Balak, el rey de este lugar, que contrata a Bilam para maldecir al pueblo judío. Si tú, Balak, percibías que Bilam tiene el poder en el habla, entonces, ¿por qué pides que maldiga a tu enemigo? Mejor pídele que te bendiga a tu pueblo, a ti, para que a ti te vaya bien. Entonces dicen, hay un relato, dicen que en ocasión el Rav de Ramón de Gordon, si no me equivoco, fue con él, era el Rav de Tens en Lituania. Resultó que él era el Rav del lugar. Y era una persona muy conocedora, muy inteligente, muy sabia. Y la gente del lugar le venía a pedir consejos o bendiciones. Y también los gentiles del lugar, también los no judíos. Entonces dice que en una ocasión
le llegó un granjero gentil, un judío, y le vino a preguntar, seguramente es que tengo a alguien que me está haciendo vida cuadraditos, le pido por favor, puede hacer un rezo para que se muera mi enemigo. Así le pidió. Y entonces a Jaime le dice Raf, ¿y por qué no me pides que haga un rezo que mejor se vuelva tu amigo? Si tú quieres que se muera tu enemigo, ok, pero si tú pides que te vuelva tu amigo, no nomás perdiste un enemigo, ganaste un amigo. Ganaste un amigo. No nomás no tener enemigo, a veces volver lo que se ve, o sea, alguien que busque tu bienestar. Pero a veces es esa afición negativa del ser humano. Balak agarra y dice, vente para y maldíceme a estos. Mejor pide que te bendiga, que te manden buena vibra a ti, que tú estés protegido. Pero vean cómo el ser humano a veces está en las cosas, ¿no? Entonces, pero nos vamos a dar cuenta que Balak, cuando va a venir a decir al pueblo judío, él no va a tener éxito. No va a tener éxito. ¿Por qué? Porque finalmente Dios no le permitió que saliera esas maldiciones para el pueblo judío. ¿Cuáles fueron las palabras que le dijo al pueblo de Israel? Le dijo unas palabras que hoy en día le decimos diariamente en nuestros rezos en las mañanas, que es Mato u Ajaleja Jacob Mishkenotej Israel. ¿Qué tan bonitas son tus tiendas de campaña? Mishkenotej Israel, tus lugares donde de asentamiento Israel. Así les dijo. La explicación simple que explica el Talmud dice de que cuando él se percató cómo estaba el campamento del pueblo judío, se dio cuenta que las tiendas de campaña, la una a la otra, no se veían la una a la otra. O sea, la puerta de uno no veía la puerta del otro. La ventana de uno no veía la ventana del otro. Como dicen, no estaban husmeando o chismeando o viendo qué pasaba en la casa del otro, sino había privacidad. Y eso, él quería dar una bendición, pero les dan una maldición. ¿Qué quiere decir? Una bendición del pueblo judío es el recato. ¿Qué quiere decir? Que le damos su espacio al otro, al prójimo. Cada quien tiene su espacio, tiene su privacidad. Hubo un rabino que se llamaba Rab Gershon, así como hubo el jefe de rabino Gershon, perdón, que era de no casarse con dos mujeres. Hoy en día un hombre no se debe casar con dos mujeres, sino nomás con una, a pesar que la Torah originalmente sí permitía casarse con varias mujeres, como Jacob se casó con 4 mujeres, con Lea, Rachel, Bilhah, y hoy en día solo con una mujer, ya con eso ahí la vamos sacando. Entonces él mismo dijo que también y puso un jerem, un ban, una prohibición de que no estemos leyendo, por ejemplo, la correspondencia de otra persona. Inclusive un padre, una madre de un hijo, que respetes esa privacidad, que no leas sin permiso lo que no es tuyo. Es parte de reconocer y darle su espacio a otros seres humanos y no meterse en su privacidad. Hoy en día, en el mundo que vivimos allá afuera, ¿saben lo que son los paparazzis? Los paparazzis son los que están buscando cuando agarrar las celebridades infraganti, ¿no? Cuando no están bien arreglados o arregladas, o cuando están haciendo un gesto fuera de lugar, o cuando están con quién sabe con quién, o dónde, o sea, es tratar de buscar algo de la privacidad del ser humano y darle, y ponerlo en sí, y darle difusión. Exactamente es lo opuesto a lo que estamos manejando acá. ¿Cuál fue la bendición que dijo Bilhah cuando vio al pueblo? Mira, se mantiene un orden, acá hay un derecho, un respeto a la privacidad de otros. No están invadiendo esa privacidad, no están viendo lo que no tienen que ver o escuchando lo que no tienen que escuchar. De hecho, hay un pasaje en la Torah que dice: no te lees Rajil de Ameja, no seas chismoso con tu pueblo. Chismoso quiere decir, Rajil viene que... Regilut. Regilut dicen los que vendían y luego perfumes y los eso dicen que le llaman Rajil, así también como Rajel. No, porque iban de lugar en lugar y vendían sus perfumes, pero dice que cuando llegaban a un lugar oían los de news y cuando llegaban a otro lugar contaban los news, luego oían los otros news, llegaban a un lugar a contar las news y al rato era o sea, tenían el update. O sea, él contaba todo lo que estaba yendo por acá, lo escuchaban y iban contando uno al otro. Entonces no tenía Rajil Bameja. O sea, como dice, no vayas de aquí para acá buscando qué escuchas para andarlo ahí chismeando, comentándolo, ¿no? Entonces es lo que dice aquí también, o sea, de que la grandeza del pueblo de Israel es poder darle a cada quien su espacio y cosas que son de otro, esas no las contamos. Hay una halajá, una ley de que si una persona te cuenta algo que a nivel de secreto, así como algo secreto, aún si él no te dijera no lo cuentes, pero sabes que para él es como algo secreto, no lo cuentes.
¿Cuánto más si te dice no lo cuentes, ¿no? Aunque hay quien dice de que el que ya contó un secreto, él ya no es el dueño de su secreto, el secreto es el dueño de él, porque ya lo soltó. Si tú no supiste guardar tu propio secreto, entonces no esperes, no pretendas a veces que otros guarden tu secreto. Pero si ya uno le reveló algo y nos lo cuentan, es por ejemplo un rabino. Muchas veces nos enteramos de todo tipo de cosas, pero aunque no me digan rabino no lo cuente, pues se entiende que no tengo que andar contando, porque es algo de la privacidad. Un médico. Un médico. Tampoco puede hablar. No debe andar ahí revelando cuando no viene O al tú caso. que eres psicóloga, tampoco revelas lo que vino a contarte tu paciente. Claro, Si o sea, quieren, sí. A ver, te escuchamos. bueno, pero no nos diga eso, no No, más el vamos a apellido. preguntar, Nada más el apellido. Oye, se enojó mucho el que dejaste plantada la semana pasada, si llegaste a tiempo. Llegué a tiempo. Llegate. Sí. Se me olvidó, estaba yo tan contenta aquí que se me olvidó el paciente. Pero llegó. Sucede. Así es, pero esa es la idea. Muchas veces, aunque alguien no nos diga que es un secreto, pero sentimos que es algo que por la confianza que le brindamos, hay gente que de repente se nos puede acercar y dice, ¿sabes qué? Como que se quiso abrir, ¿no? Eso, le digo. A lo mejor tú ibas a contarle tus problemas y él se abrió y te contó los de él. Pero son sus problemas, son sus cosas, y ¿sabes qué? No es para andarlo pasando como Rajil, ¿no? Esto es algo de él y es algo que al contrario, con la confianza que me dio es para que yo a lo mejor se quería desahogar y le tocó, tú llegaste y vámonos, te tocó todo el desahogo, ¿no? Pero sabes que son cosas que le pesaban y son privadas, que a lo mejor no le encantaría que la gente se entere, pues tú al contrario guardar esa privacidad, y esa es la gran bendición que con la que alabó Bilam al pueblo judío. Sus puertas no se ven a la otra, las ventanas no se ven con otra, porque respetan esa privacidad. Esa es grandeza. Hay gente que no se puede controlar, o sea, no se puede contener, tiene que contar, pero ahí está la disciplina de la persona, ¿no? Que es de gente madura, pues saber qué se puede hablar y qué no se puede hablar, ¿no? Yo conocí en una ocasión a una persona, y es verídico, ¿no? De que le encantaba, y así lo decía, me encanta el chisme, me encanta el chisme, y qué novedades hay, y quería saber de todo y de todos. Y cuando tú le preguntabas algo de su familia, no te puedo conocer. O sea, su familia no te contaba, no se contaba de los demás. Nada, pero así lo decía, me encanta el chisme. Así me es. encanta, iba al cafecito especialmente para ver quién llegó, cómo se veía, qué hizo. Tú checas muchos cafecitos y de lo que hablan es de otra gente. No hablan de algún libro que leyeron, de algo interesante, de un museo. No, hablan de quién se divorció, quién no se divorció, quién sale con quién le puso el cuerno a quién. Sí. ¿Cómo se han divorciado? Además, ¿y cómo se han puesto los cuernos? Ay, sí. ¿Cómo se han puesto los ¿Cómo se cuernos? han puesto? Bueno, es lo que dice Pirkei Avot. Oye, vámonos, Si Beis Bada Jajamim, que tu casa es un lugar de reunión de Jajamim, de gente sabia. ¿Qué dice Pirkei Avot? Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Es muy difícil que si tú andas con un círculo de personas que el deporte es el chismeo, que no termine uno en un momento dado influenciándose. Les voy a decir, me acuerdo en una ocasión estando allí en Nueva York. Nueva York son 5 boroughs, ¿no? 5, está Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn y 5 towns. Long Island. ¿Está Island desde los 5? Sí, ¿no? ¿O es Long Island? Brooklyn, Queens, Ya dijiste. Bronx, Bronx, Manhattan y Long Island. Long Island. Sí, está Island yo creo que es parte de, Sí, son 5. no sé si de alguno de los otros. Pero recuerdo que una vez estando allí en Long Island, allí que estamos ahí para Shabbat, ya se acercaban las fiestas mayores, las amistades, no sé qué, y vimos un póster que decía, se acercan las fiestas mayores. ¿Con qué grupo quiere que los sentemos? O sea, el grupo que habla de deportes, bridge, política, investments. ¿En qué grupo nos sentamos? Y o sea, en inglés decía, al final decía, ¿Aren't you ashamed of yourself? ¿No te da pena? O sea, me dice, ¿en qué grupo quieres que te sientes para ahorita fiestas mayores en el shul, no? Eras en el shul. What place you want? ¿Qué lugar quieres que te siente, no? Y al final, ¿Aren't you ashamed of yourself? Como dice que te llegue a pasar en tu mente que vas a estar, ¿con quién me voy a codear en las fiestas? ¿No? Pero así es. Realmente la gente se acerca con la que es afín, ¿no? La que tiene los intereses. Con la interesa básica. Pero así es. Bueno, una última idea más.
Dice que cuando Bilam iba a ir a maldecir al pueblo judío, dice Vayashkem Bilam, porque se levantó bien temprano. Bueno, el tanto no, preparó como una burra con la que iba andando, se levantó temprano para ir con su cometido. Y Rashi, el comentarista, dice: Rasha, malvado, ya se te adelantó alguien antes. Abraham vino. Que Abraham vino cuando iba a cumplir con esa última prueba que tuvo 10 pruebas. Y la última era la de Aquidat Isaac, el sacrificio de Isaac, que finalmente era una prueba, no era para que se concretara, sino era qué tanto él estaba dispuesto a sacrificar sus valores, sus principios, sus ideales. Y dice, se levantó temprano, pero aún así nomás fue una prueba. Y dice, pues tú ya se te adelantaron, tú que vienes a hacer algo. Abraham quería cumplir con la voluntad de Dios, pero simplemente Dios lo que quería es que fuera una prueba, nada más, nomás una prueba, pero quería ver qué tan aferrado y qué tanto estás dispuesto a sacrificar por un ideal. Pero tú vienes a ir en contra de la voluntad de Dios, porque Dios sacó a este pueblo, al pueblo judío, y lo protegió en el desierto, y quieres regresar y tú quieres ahí maldecirlos, cuanto más que no vas a poder. ¿Qué quiere decir? Hay un dicho que dice así: Rabot mahashavot de Levish yatzat Hashem itakum. Muchos son los pensamientos del hombre, pero finalmente el designio de Dios es el que triunfa. En Yiddish se dice man tracht und Gott da. El hombre piensa y Dios se ríe. Si Dios no quiere que nos pase algo, estamos protegidos. Ahí es donde entra la fe del ser humano. La fe. Les conté, ¿no? Yo tenía un amigo de chico que se fue, estudiamos la misma clase, escuchamos, y luego se fue a vivir a Israel. Y hoy vive en Haifa. Y la última vez que estuvimos platicando me contó que él trabaja en la policía de Haifa. La policía, imagínense que es piloto de helicóptero de la policía de Haifa. Cuando hay mejablim, cuando hay terroristas y eso, pues su chamba es a cazarlos. Dice, ¿cuántas veces? A veces se oyen casos que pasaron, pero ¿cuántas veces ni salió en las noticias, ni se supo nada? Porque los agarramos, porque etcétera, ¿no? Nos agarramos, solo nos enteramos cuando alguien se fue o se pasó, y esos son los casos que salen en las noticias, pero ¿cuántas veces no? Dice, ¿cuántas veces Dios no nos protege a nosotros de cosas y nos enteramos? ¿No? Había planes, había cosas, y Dios se encarga. Sheberol, en todo instante, en todo momento, en toda situación, Dios nos protege. No nos damos cuenta. Nuestro mismo cuerpo nuestro cuerpo es tan sofisticado. Cuando estamos comiendo bien, hacemos un ejercicio y estamos descansando bien, nuestro cuerpo está fuerte, está sano. Dice el paso, hay una obligación que hay que cuidar mucho nuestro bienestar físico, hacer ejercicio, comer bien, descansar bien, etc. ¿Quién sabe cuántas enfermedades están al acecho? ¿Cuántos virus y microbios, infecciones podrían estar allí buscando? Cuando de repente nos bajan las defensas, de repente nos agarró la gripe, nos agarró esto, nos agarró otro, y el estómago y todo, porque estábamos más indefensos, más propensos. Pero mientras estamos bien, ¿cuántas cosas no estarían ahí al acecho? Y Dios nos saca adelante, nos protege. Entonces, aquí lo que pasa es esto: le dijeron a Bilam, tú te estás levantando temprano para hacer cosas. Pues Abraham se levantó temprano para hacer la voluntad de Dios, y aún así no le pidieron que hiciera más allá de lo que tenía que hacer, nomás para que pasara la prueba, y era nada más una prueba. Tú que quieres hacer un mal, no vas a tener éxito con esto, porque finalmente Dios decide cómo se van dando las cosas. Ahí es lo que está la fe del ser humano. Hay un dicho así que también dice así: Afilu Jerem Munah al Sabaró Sheladam al Diyesh. Aún si una persona tuviera una espada en su cuello, que la persona no se dé por vencido, que no pierda la esperanza. ¿Por qué? Porque Yeshua Hashem Kejer Efraín, la salvación de Dios puede venir en un abrir y cerrar de ojos. Uno puede estar en una situación que dices, ya no puedo, ya no. Ya las aguas me llegaron aquí, como cuando se metió Nachshon ben Aminadab, cuando se estaban cerrando las aguas. Dice, cuando ya tenía el cuello, tenía el agua aquí en el cuello, solo en ese momento se dio la partitura del Mar Rojo, en ese momento. A veces uno siente, ya me llegó, pero ya no puedo más. Y en ese momento cuando decidió Dios que ya no esperes un momento más, viene la salvación. Yosef Atzadik, que estuvo ¿cuántos? 12 años en la cárcel después de que lo habían puesto allí, que lo metieron por Potifar y eso. Pero el momento que llegó el momento preciso para que él saliera, porque se enteraron que él sabe descifrar sueños, porque ya le había descifrado sueños que había gente que estaba en la cárcel. ¿Qué dice el pasú? Vayaritzu minabor.
no solo lo sacaron de la celda, del bor, del hoyo, del tambo, Vayaritzu, pero corriendo lo sacaron, lo rasuraron, lo pusieron frente al rey, le descifra sus sueños de las 7 vacas rojas, de las 7 vacas, perdón, de las gordas, las blancas, las espigas, eso, y de repente, de la noche a la mañana, ¿qué pasa con él? Se vuelve virrey, viceroy de Egipto, pero fue un abrir y cerrar de ojos. Cuando llegó su momento, when the time came, se fue a la grandeza. ¿Qué nos damos cuenta? Que aún en los momentos más oscuros, está por salir el sol. Por eso dice que, ¿Sí? por eso dice que cuando, exactamente, que en el momento más oscuro de la noche, amanece. Amanece. Exacto. Es cuando está por caer el día. Cuando la mujer está en los momentos más duros del parto, es cuando da a luz. Y ella dice, ya estoy bien, ¿no? Pero solo en esos momentos más oscuridad, cuando llegó el momento de salvación, en ese momento se da. Entonces puede haber un Bilam que quiere pretenderlo. Si es uno, porque si son dos, no. No. Son cuates, gemelos. Sí, a mí no, cuando nació la primera me dice el doctor, empieza a pujar, le digo, pues si ya nació, dice, pero hay otro. No sabías que eran dos. ¿No sabían que eran dos? ¿Qué shock? Pues sí, fue el show. Pues de momento. Interesante. Pero por eso dice, cuando a veces uno piensa que las cosas son lo más difíciles, como este Bilam, que en un momento dado podía querer el mal del pueblo de Israel, no solo que no salieron maldiciones de su boca, sino salieron bendiciones, que son las que decimos día con día. Matu gol leja Jacob y Shemter, dicen, qué bonitas son tus tiendas de campaña, Jacob, tú, en lugar de asentamiento Israel, que se mantiene con un recato, una sencillez, un respeto. Esa es la grandeza del pueblo de Israel. ¿Y de quién vino? De un Bilam, alguien que nos quería hacer un daño, de Napehu. Lo que nos quería hacer daño se resultó en una alabanza, en un cumplido para el pueblo de Israel, y así tenemos que ver. Nunca la esperanza muere al último. No puede la fe, no puede esperanza, porque tenemos a alguien que nos cuida, nos protege y nos salva, y no hay que perder la fe hasta el último instante. ¿Y el recato y qué otra cosa? O sea, el recato de que no era, o sea, recato del pueblo y que guardaban su privacidad, la privacidad. Es muy importante. La privacidad. Muy importante. Darle cada quien su espacio, no invadir el espacio de otra persona, porque no es público. No quiere la vida de otros, las cosas de otros. Como no nos gusta que nos anden nosotros tampoco, checando, que también nosotros tengamos respeto por la privacidad de las personas. Así. Comentamos que en Córdoba, en Toledo, las casas tenían las ventanas aparte, o sea, en esta casa tenía la ventana acá, en esta casa tenía la ventana acá. No coincidía. Eso es bueno. No coincide, es parte de esa misma alajá, no coincide. Sí, fue algo que notamos en España. En España. Y creo que en la ciudad vieja también. Creo que en la ciudad vieja de Jerusalén también. También. Pero actualmente, digamos, va uno a Santa Fe o va uno a Bosques de las Lomas, los edificios casi sabes lo que está haciendo el vecino. Bueno, por eso dice. Buenos días. Por eso se inventaron las cortinas. Las cortinas Las en Córdoba. cortinas, ¿para qué se inventaron las cortinas? No tienen privacidad. En serio, ¿sabes si están escribiendo, si están leyendo, si tienen Pero vamos a hacer la bendición de... Voy a hacer la bendición del agua, voy a tomé agua y un poco de verdura, que es Baruch Hashem, bendito seas Dios, Eloheinu nuestro Dios, Melech Haolam, Rey del Universo, Boré, Nefashot, los profesionales, que han quedado muchas personas, cada uno con sus carencias o limitaciones, como hemos dicho, en Yiddish dice Al-Sinenu Nishtobakim, todo en uno no hay ninguno, que si este tiene salud, el otro le falta parnasá, sustento, si este tiene parnasá, al otro le hace falta najes, satisfacciones, la familia, si este tiene satisfacciones, a este le falta mejor ceje, coco. Entonces que donde estemos fallos, que Dios nos mande. Y si queremos un inclusive, que nos mande de todo un poquito. Y que sea como Kosia y Male, que dice Hashem, una copa llena de vino que se desparrama, que así sea la bendición divina, no chichicatendo, sino con abundancia, y que tengamos puras cosas. Vamos a ir a bajar y confesar amén. ¿Sí? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei nefashot, Yisrael al kol ma sheborah, la acción de Nefesh, Kol Chai, V'Ruchei Yoim Amim.